Buenos días para todos. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Conquistadores. Este es nuestro servicio de los domingos por la mañana. Quiero invitarlos a que lean el Salmo 117 para que nos dispongamos para un tiempo especial de alabanza. Este salmo dice: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites tener delante de tu presencia. Gracias porque a pesar de las dificultades podemos seguir acercándonos a ti, Señor. Habla a tu pueblo en este momento, permítenos sentir tu voz, sentir tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, entre nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que estas canciones sean un vehículo para entrar delante de su presencia, con reverencia, con humildad, con corazones agradecidos, le cantemos al Señor. Así que disponte allí. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Levanta tu voz y alábalo de nuevo. Digamos así: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, Jesús, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Yo levanto en alto el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi sanador, mi Dios soberano. A Él sea la gloria y la alabanza. Aleluya. Gloria sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das. Gloria sea a ti. Gloria sea a ti cuando en valle desierto voy, o en camino de turbación. Gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual día
sea Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea a ti cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal. Gloria sea a ti. Gloria sea a ti cuando sufra al caminar, y aunque duela mi ofrenda a ti, gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Tú das y quitas, Dios, tú das y quitas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas Dios. Tú das y quitas, Dios, tú das y quitas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas Dios. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. En todo tiempo la gloria sea para el Señor. En momentos de abundancia o de escasez, de gozo o de tristeza, la gloria y la alabanza son para el Rey que vive, al Dios que se hizo hombre, que siendo hombre se hizo como siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno mismo se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gloria sea a Él. Gloria sea a ti, Jesús, en estos tiempos, en tiempos de zozobra, en tiempos de tristeza, así como también la gloria es para ti en tiempos de alegría. Señor, tú eres Dios y te mueves con poder, y hoy la alabanza sube delante de ti, honrándote, Señor, honrándote. Aleluya, aleluya. Cántale conmigo. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos alabarte y bendecirte. Traemos delante de ti, Señor mío, ofrenda de alabanza, Señor mío. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos dar
darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Cántale, dile. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. La palabra dice que Él no quiere sacrificio, que Él quiere obediencia. Quizás esta sea una buena noche para que tú, delante del Señor, simplemente lo mires en santidad, lo mires en perfección. Él es el perfecto. Y el Señor nos da de su Santo Espíritu para poder vivir en santidad, en obediencia. Y esa es la mejor canción. La canción más afinada de nuestro corazón es la obediencia a Él. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y en este tiempo de adoración tú puedes acercarte a Él y hablarle como el Padre bueno que Él es. Dile, dame de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero vivir agradándote a ti, Señor mío. Quiero vivir agradándote a ti. Que mis pensamientos te agraden, que mis acciones te agraden, que mis actitudes, que mis motivaciones te agraden, Señor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi
daré lo mejor de mí, Señor, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Si en esta noche estás allí de pie, si puedes mirar alrededor y tienes personas que amas y te aman, si aún puedes recordar momentos de dolor y de soledad, de angustia o aún de desprecio, pero estás ahí, puedes decir que Dios es fiel. Puedes decir que Dios jamás ha quitado su mirada de nosotros. Como un buen padre que es, como el Padre perfecto, ha estado allí aún cuando nos hemos ido de su cercanía. Sus lazos de amor han ido a buscarnos, como quizás esta noche a ti la voz de Dios te está recordando que Él te ama, que Él es tu creador, que quiere recordarte que dio a su Hijo para que tú tengas perdón, redención y vida eterna. Él es fiel.
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta noche que hemos podido reunirnos para alabarte y bendecirte. Gracias por estar aquí en mi casa. Gracias por estar en la casa de cada uno de mis hermanos que hoy están reunidos aquí. Gracias, Señor, porque puedo decir confiadamente que tú habitas en medio de las alabanzas que levanta tu pueblo, que tú habitas en medio de cada una de las casas donde te estamos reconociendo como el Señor y Salvador Jesús, que tu Espíritu Santo nos acerca en amor a ti, Padre, que tu Espíritu Santo hace presencia con poder en cada vida, obrando milagros, recordándonos que hemos sido salvos, que tu gracia y tu favor y tu amor no cesan, son perfectos. Tu amor está intacto para tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la alabanza en esta noche, Señor. Amén y amén. A continuación tendremos un tiempo para la enseñanza, que será acerca de cómo llevar la vida frente a las pruebas. Para esta enseñanza hemos reunido 5 hermanos de nuestra iglesia para que nos compartan un poco de la palabra. Entonces preparen sus Biblias y preparen sus corazones para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy. Hola familia, les bendigo. Qué bueno esta oportunidad de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y lo que el reino de los cielos está trayendo para nosotros. Frente al tema que Dios nos trae en este día, cómo responder frente a la prueba, cómo responder a los momentos difíciles, a esas situaciones que mueven de pronto nuestro ser. Y quiero llevarte al primer elemento que vamos a hablar de esta noche, y es frente a la prueba, adoración a Dios. Frente a la prueba, adoración a Dios. Personalmente me apasiona mucho hablar de este tema porque veo en la palabra de Dios que la adoración es una herramienta muy poderosa y se convierte en la mejor respuesta del creyente cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen la situación de la prueba. A través de estos minutos quiero mostrarte por qué la respuesta a la prueba en adoración se convierte en la mejor forma de mover la mano de Dios y agradar a Dios para que Él esté actuando a nuestro favor y para que Él fortalezca nuestro ser en esos momentos de dificultad. Y quiero empezar definiendo la palabra adoración en la pregunta ¿qué es adorar? ¿Qué es adoración? Cuando nosotros miramos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a encontrar unas 150 veces la palabra adorar o adoración. Esta palabra, por ejemplo, como en Juan capítulo 4, 23, donde Jesús les dice a sus discípulos que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, está llevándonos a un contexto de una palabra griega que significa proskuneo. Cuando Jesús dice los verdaderos adoradores, esa palabra ahí, adorar o adoradores, está significando en el griego esta palabra que es proskuneo. Y proskuneo hace referencia a inclinarse, a postrarse, a rendirse ante una autoridad, en este caso ante Dios, en muestra de su soberanía y de su grandeza.
Otra de las definiciones que nosotros podemos encontrar de la palabra adoración está en el hebreo. Cuando vemos el hebreo, en esta palabra encontramos que adoración es shahat, y shahat hace referencia a encorvarse, inclinarse, doblegarse y bajar la cabeza. Impresionante. ¿Qué quiero decir hasta este momento? En esta primera definición de la palabra adoración encontramos dos elementos. Un elemento externo, que es inclinarse, una muestra de reverencia a Dios, tanto como proscuneo y como shahat. Y el segundo elemento que se deriva del primero, y es que no solamente es doblegar físicamente el cuerpo, sino es doblegar el espíritu, es doblegar el corazón, es encorvarse, es bajar la cabeza, tanto físicamente como espiritualmente y en el alma, en el corazón, para reconocer la soberanía de Dios en nosotros, dada nuestra condición limitada como hombres. Otro significado del que quisiera hablarte de la palabra adoración, y es que según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que es Él con todo lo que nosotros somos. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Y es que cuando adoramos no estamos haciendo algo en un vacío, estamos respondiendo a alguien, y ese alguien es la persona misma de Dios, su palabra y sus enseñanzas para nosotros. Recordarás el momento cuando Abraham se dirige al monte Moriah para ofrecer a su hijo Isaac como holocausto. Qué situación tan compleja. Dios le había dicho a Abraham que entregara a su hijo, y Abraham literalmente tenía que matar a Isaac. Y en este escenario de adoración quiero que miremos el relato de Génesis capítulo 22 versículo 5, donde Abraham dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la primera vez que aparece la palabra adoración o adorar en la Biblia. Antes de este relato no encontramos la palabra adorar en ninguna otra pasaje o otro episodio de la Biblia. Al observar el pasaje entendemos que la adoración allí aparece en un contexto de rendición, aparece en un contexto de obediencia, en reconocimiento de la grandeza de Dios frente a la realidad limitada del hombre. Y es que, si notas bien, Abraham empezaba a sufrir uno de sus momentos más duros en toda su vida. Dios le había dado la promesa de su hijo Isaac, y en esa promesa había bendición para toda la familia de la tierra. Pero llega un momento donde él tiene que enfrentarse a entregar, a responder a Dios, entregando todo lo que él ama y todo lo que ha esperado por muchos años. Y es que en este momento vemos un Abraham que, en vez de responder a la situación de crisis y a la situación de dificultad, renegando contra Dios, reclamándole a Dios por incumplir su promesa, Abraham decide responder adorando. Y ese relato me parece maravilloso, porque yo me atrevería a decir que es un relato casi profético, cuando él dice: espérenos aquí, porque nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y efectivamente, Abraham, sin saberlo, eso fue lo que pasó. Cuando recuerdas que cuando él termina de subir, ya tiene a su hijo listo para sacrificarlo, y alza la mano contra él, un ángel del Señor se le aparece y Dios le dice a Abraham: listo, ya sé cuál es tu corazón. Y en ese momento Dios provee para el sacrificio, y sacrifican un cordero a Dios, y efectivamente adoraron. Eso fue lo que pasó allí. Y en este contexto quiero invitarte a que,
cuando lleguen los momentos difíciles, cuando llegue la prueba y la situación, respondamos a Dios con todo lo que nosotros somos. Adoración es una actitud del corazón. Es una actitud que está marcado por nuestros pensamientos y por nuestro conocimiento acerca de Dios. Pero cuando nosotros respondemos con una actitud como la de Abraham, en rendición, en obediencia a Dios en el momento de la crisis, como estaba pasando con Abraham, porque él estaba en un momento muy duro, podemos descubrir y podemos ver los beneficios que tuvo Abraham frente a eso y los que tendremos nosotros. Dios va a proveer lo que necesitamos en los momentos de dificultad si respondemos a Él con una actitud de adoración. Así que yo quiero declarar sobre tu vida que Dios te da la capacidad y te da la determinación para que en toda situación y en todo momento, aun en los momentos de prueba, tú puedas responder adorando, como lo hizo Abraham. Mira el contexto. Era un momento difícil, era un momento de prueba, pero en ese momento él tomó la mejor actitud y la mejor decisión y fue adorar a Dios. Es decir, fue rendirse y doblegarse ante la sabiduría y ante la voluntad de Dios para él, es decir, para Abraham en ese momento. Y yo quiero invitarte a que hagamos lo mismo siempre, que nuestro corazón y nuestra vida esté doblegada ante la voluntad y la soberanía de Dios, considerando nuestra condición humana y limitada. No podemos entender los planes de Dios, pero la Biblia afirma que son planes de bienestar y no calamidad. Así que mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, quiero invitarte a que decidas responder con una actitud de adoración, tanto interna como externamente, a toda situación que te mueva, a toda situación de crisis o de pruebas. Y te aseguro que veremos como Abraham, como Dios provee nuestro siervo, es decir, nuestra necesidad, suple nuestra necesidad para que podamos adorarlo con gratitud y con amor. Dios. Un cordial saludo para todos. He sido comisionado para compartir una pequeña reflexión. Y vamos de una vez al grano, como el dermatólogo. Mateo capítulo 22, versículos 15-33. Leo en favor de ustedes. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Ese mismo día, los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano. Y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes andan equivocados, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero
en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios les dijo a ustedes. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. En esta versión, nueva versión internacional, en el versículo 29, Jesús les dijo: ustedes andan equivocados, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y como un primer punto, yo me puse a meditar en esto, teniendo en cuenta que tanto los fariseos como los saduceos hacían parte del Sanedrín y conocían las Escrituras. ¿Por qué Jesús les dijo que desconocían las Escrituras? Y meditando en esto, me fui a investigar en la versión Reina Valera, y allí dice: erráis ignorando las Escrituras. Y yo me pregunto, ¿y qué son las Escrituras? La palabra de Dios. Y vuelvo y me pregunto, ¿acaso ellas tienen un nombre? Y el Espíritu me llevó a Juan 1, capítulo 1, donde dice así: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Como un segundo punto, podemos ver en este texto que nos están diciendo que la palabra o escritura es Jesús, quien es Dios encarnado. Según todo esto, lo que Jesús le dijo a los saduceos fue lo siguiente: ustedes me ignoran. ¿Alguna vez te has sentido ignorado? ¿Y qué has sentido cuando te has sentido ignorado? Se siente uno terrible, ¿verdad? Lo mismo siente el Señor Jesús cuando no leemos la Escritura, cuando no estudiamos su palabra. Eso siente Él. Ignorar la Escritura y la palabra de Dios es ignorar su conocimiento. Necesitamos conocer de Dios. Ahora, quiero que recordemos que ese mismo versículo 29, además de decir que erráis ignorando las Escrituras, también dice: y el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? Meditando en esto, el mismo Espíritu me llevó a Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice así: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como tercer punto, y según este texto, el poder de Dios es el Espíritu Santo. Esto me lleva a pensar que yo puedo tener mucho conocimiento de Dios, tal y como lo tenían los fariseos y los saduceos, pero el poder, el conocimiento sin poder, de nada sirve. Yo necesito ese conocimiento, pero también necesito ese poder de Dios, ese poder transformador de Dios, ese poder que cambia vidas. Como conclusión, simplemente les voy a abrir mi corazón. ¿Saben qué me dijo Dios en esta cuarentena?
Jorge, yo no quiero que sigas siendo un intelectual con mero conocimiento de mí. Yo quiero transformarte con mi poder, hacer de ti una persona llena de mi poder para que testifiques de mí. Quiero transformarte, quiero cambiarte. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado en muchas ocasiones que las personas me dicen, eres el mismo. Y yo me cansé de ser el mismo. Yo quiero un cambio sustancial en mi vida. Yo quiero ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Quiero que ese poder transforme mi ser, mi carácter. Quiero testificar de Dios con más poder, dándole la gloria a Él. Ahora te transmito esta inquietud a ti, iglesia. ¿Quieres tú también ser transformado? ¿O quieres seguir siendo como era ese Jorge? Religioso, como los fariseos y saduceos. Ahí les dejo esta inquietud, iglesia. Hola a todos, esta hora tengo el privilegio de compartir con ustedes un pensamiento bíblico acerca de fortalecer nuestra familia. Y el Señor me ha regalado un pasaje muy especial que tiene que ver con esta invitación a fortalecer nuestros hogares. Vamos a dirigirnos al Salmo 78, vamos a leer los versos 1 al verso 8. Dice la palabra de Dios: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrán su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Quisiera que recordáramos este pasaje con el nombre Tocando el corazón de la siguiente generación. Y me gustaría desarrollar en estos minutos 3 puntos acerca del Salmo 78. El primero de ellos lo pudiéramos encontrar o resumir del verso 1 al verso 4. Y se trata de que usted y yo tenemos un testimonio, tenemos una historia, tenemos un mensaje que contar. Así ha sido generación tras generación. A nosotros nos han contado de la historia de Dios con esta humanidad, desde su inicio hasta ahora, y aún todo lo que Dios tiene pensado para el resto de los días. Sin embargo, hay algo mucho más trascendental: nuestra propia historia, nuestra propia experiencia con Dios. Y sin duda, como padres o como esposos, tenemos una historia de redención que contar, una historia del amor de Dios hacia nosotros y de cómo, como padres, como esposos, como familia, hemos podido conocer lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que está haciendo hoy en el presente, y cómo nosotros somos parte de esa historia. Sin duda, entonces, nuestra historia tiene que ser modelada, tiene que ser basada en la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo como papás tenemos el reto,
y es que a través de nuestro ejemplo podamos modelar la historia que Dios está escribiendo con nosotros y que nuestros hijos puedan conocer a través de nuestras vivencias, a través del día a día, lo que nosotros hemos creído y lo que nosotros creemos acerca de ese Dios todopoderoso. El segundo punto que quiero dejar en sus corazones esta noche es que, según el verso 5 y 6, nosotros tenemos una obligación divina, tenemos una tarea con eco en la eternidad de compartir con las siguientes generaciones esto que nos han contado y esto que nosotros mismos hemos experimentado. Y aún con mucho más, por así decirlo, sentido y responsabilidad, porque se trata de la vida espiritual de nuestros hijos. Nosotros no podemos ser la generación que produzca una brecha en esta generación de conocimiento de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos. La vida espiritual, el área espiritual de nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Y nosotros no podemos tomar a la ligera esta tarea divina con eco en la eternidad que determina el resto de las áreas de nuestros hijos. La responsabilidad de trabajar con esmero en el área espiritual de nuestros hijos es de nosotros como papás. No podemos transferirla a ninguna institución humana, ni de hecho a la iglesia. Nosotros somos responsables delante de Dios de contarle a nuestros hijos la historia de amor que Dios ha venido escribiendo desde hace siglos con la humanidad y que quiere escribir con nosotros como familia y que quiere que nosotros como familia tengamos un testimonio que contar a la siguiente generación y que ellos a su vez tengan un testimonio que contar a sus hijos. Tercer punto, nuestro legado, la verdadera herencia que necesita la próxima generación se basa en un legado de principios, un legado de conocimiento, un legado de amor hacia el Creador del universo. Y hay 4 elementos que este legado debe contener y que si nosotros con intención nos esmeramos en ser parte de esta labor de cooperar con el Espíritu de Dios en este plan de tocar el corazón de la siguiente generación, entonces, como dice el verso 7 y 8, nuestra siguiente generación, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, seguramente tendrán su confianza en Dios. Su dependencia no estará en las cosas de esta tierra, sino que sabrán de dónde viene su ayuda y su socorro, en dónde está puesta su esperanza. Su confianza estará en Dios, el Creador del universo. Además de eso, la siguiente generación será consciente de la historia de Dios, de cómo Dios ha actuado a través de los tiempos y cómo cada uno de nosotros, nuestros descendientes, han sido parte de la historia de amor, de la historia que Dios ha estado escribiendo por los siglos. Y cuando nuestros hijos y las siguientes generaciones sean conscientes de esa historia, seguramente Dios tocará su corazón y ellos querrán ser parte de la siguiente historia, de seguir tocando el corazón de las siguientes generaciones. Tercer elemento, fieles a Dios, obedecerán a Dios. Y eso es lo que anhelamos de nuestros hijos, que amen a Dios, que sigan los caminos de Dios, que honren a Dios con sus vidas. Y finalmente, creo que es una esperanza maravillosa que nos da este pasaje, y es que nuestros hijos puedan superarnos en fe, puedan superarnos en esa capacidad de creer y de confiar en Dios,
que ellos puedan avanzar aún más que nosotros y que superen nuestra experiencia y que superen todas las vivencias que nosotros podamos tener en esta generación con Dios. Mi deseo, mi oración, el deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos fortalecer nuestras familias, y parte de fortalecer nuestros hogares tiene que ver con tomar con mucha responsabilidad el reto que tenemos, la obligación divina que tenemos de tocar el corazón de las siguientes generaciones, y que las siguientes generaciones, en medio de un mundo que está en caos, tenga la confianza puesta en Dios, conozca su identidad, sea consciente de su espiritualidad, del por qué está aquí, de qué es lo que vale la pena en esta tierra, y que aún a pesar de ese contexto en el que estamos, nosotros podamos estar con la seguridad que como papás hicimos la tarea de que nuestros hijos conocieran la historia de Dios y que conocieran nuestra propia historia con Dios, y que a través de este modelo de vida que nosotros podamos mostrarles a ellos, ellos puedan ser retados a seguir llevando este legado espiritual y que sucesivamente puedan transferirlo a la siguiente generación. De esa forma, el conocimiento de Dios llenará esta tierra, y que nuestras familias tengan esa posibilidad, es el privilegio que Dios quiere darnos en este tiempo. Bendiciones. En estos momentos de la enseñanza, donde estamos hablando de nuestra actitud frente a las pruebas, ya hemos tocado 3 puntos muy importantes. El primero, la adoración a Dios. El segundo, el conocimiento profundo de las Escrituras. Y el tercero, el fortalecimiento de la familia. Y vamos a ver un cuarto aspecto, que es el fortalecimiento de la iglesia. Y antes de hablar del fortalecimiento de la iglesia, es muy importante tener en cuenta 2 puntos que son claves. El primero es que la iglesia no es idea del hombre, sino la iglesia es idea de Dios. Y el segundo es que la iglesia siempre ha estado rodeada de momentos de turbulencia, de persecución, pero a través de estos momentos ha sido la expansión de las buenas nuevas. Ahora bien, ¿por qué decimos que la iglesia no es idea de Dios no es idea de los hombres, sino de Dios? Básicamente quiero remontarme al libro de los Hechos. En el capítulo 5, versículo 36-38, va a encontrar usted una historia donde 2 de los apóstoles fueron llevados al consejo por estar hablando del nombre de Jesús. Y allí son recriminados fuertemente y les dicen: oiga, ya les dijimos que no hablen de ese nombre. Y ellos dicen: nosotros vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. Y se levanta allí un hombre llamado Gamaliel, un consejero de buena reputación, y los hace salir y se queda en el consejo y les dice: vean, yo les propongo algo, dejemos libres a estos hombres. Esto ya ha pasado, ¿no?, en otras ocasiones, que han aparecido líderes, tienen seguidores, mueren ellos y se dispersan los seguidores y se acabó el problema. Si esto que están haciendo estos hombres es totalmente humano, está destinado al fracaso. Pero si es de parte de Dios, no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Es más, podríamos estar luchando contra Dios. Y cuando uno mira esa escritura y se devuelve 2000 años atrás parado hoy, uno dice: wow, cuán razón tenía este hombre. La iglesia es idea de Dios, no hubo poder humano que pudiera detenerla. Es más, se creció, ya no eran 12, somos millones, miles de millones a través de la historia. Entonces sí era idea de Dios. Y cuando ya hablamos de la idea de Dios, ¿cuál es la idea de Dios acerca de la iglesia? Y hay un término que aparece en la Biblia repetidas ocasiones, que es la unidad del cuerpo de Cristo. Y yo creo que a esta altura también ya nosotros hemos entendido sobradamente, podríamos decirlo, que la iglesia no son las 4 paredes, que la iglesia no es el edificio, no es el letrero que está afuera, no es el lugar donde nos encontramos, sino que la iglesia somos todos en cada uno de los lugares donde estamos, en nuestra casa, en el trabajo, en cualquier lugar que estamos, somos iglesia. Y para hablar de esa unidad, lo invito a que abra su Biblia o que anote por allí
esta cita, Efesios capítulo 4. Por temas de tiempo yo me voy a permitir leerla, que acompáñenme en esta lectura. Y el encabezado de este capítulo dice, unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y más adelante, en este mismo capítulo, en el versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y viene en el versículo 12 una declaración que tenemos que tenerla allí tatuada, grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que es el propósito de la iglesia. Dice en el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, ¿de cuál modo? Siendo capacitados para la obra del servicio. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Un propósito. Hoy más que nunca ese propósito tiene más valor porque necesitamos estar afianzados, fortalecidos. En otra palabra, en otra parte de la Escritura dice que es estructuralmente sólidos en otras versiones para poder resistir los avatares, las tribulaciones, las pruebas. Hoy estamos inundados de información, pero no significa que entre más información, más capacitados estamos, más fortalecidos estamos, más arraigados estamos. No necesariamente, porque hay muchas voces de confusión, hay voces de desesperanza, y aún hay muchas voces que, aunque hablan de Dios, traen diversidad de mensajes que a veces confunden. Y allí la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué voces estamos oyendo? Y allí viene otro concepto de iglesias. Digamos que el nivel macro es la iglesia, es el cuerpo de Cristo a nivel mundial y universal. También tenemos que la iglesia tiene un componente local, y es donde yo estoy arraigado, donde yo estoy recibiendo ese alimento, donde yo estoy siendo edificado. No significa que yo no pueda oír una prédica de otro pastor, una enseñanza de alguien bíblicamente correcto. No, pero hay un lugar donde Dios me ha colocado para ser edificado, para ser plantado, pero también con un propósito de que yo sirva, que yo aporte al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Y es muy importante que lo tengamos claro para que no pase lo que también nos habla la Escritura. En el mismo capítulo 4 de Efesios, en el versículo 14, dice, vea, si ustedes son edificados, plantados, cimentados en ese cuerpo, mire lo que dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, dice la palabra, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Estamos llamados a la unidad, estamos llamados a dejarnos enseñar, pero también a dar, a aportar, a ser parte de la iglesia de Cristo, la iglesia donde Dios nos colocó. Mirando la historia, y me emocioné leyendo cuando hablaron por primera vez del concepto de cristianos, fue en Antioquía, no en Antioquia sino en Antioquía, y dice que hasta Jerusalén llegaron las noticias de que hasta los gentiles estaban reuniendo y orando y hablando y estaban pasando cosas. Y lo primero que hice fue mirar dónde queda Antioquía y dónde queda Jerusalén. 500 kilómetros separan esas dos ciudades. Y allí no había teléfono, no había WhatsApp, no había internet. O sea que todo era caminando, yendo, y no era fácil. 500 kilómetros, y las buenas nuevas de lo que estaba pasando llegaron los apóstoles y decidieron enviar a Bernabé
a Bernabé a ver qué pasaba allí. Y usted encuentra esta historia en Hechos capítulo 11, versículo 23. Y dice la palabra que enviaron a Bernabé. Y cuando él llegó, dice, y vio las evidencias de la gracia de Dios. Y se alegró. Y animó a todo el pueblo a que se comprometieran con el propósito de estar firmes en el Señor. Y yo sí quiero que la gracia de Dios se refleje en nuestra iglesia. A nivel global, pero a nivel local. Yo quiero que la gente diga, wow, está pasando en Medellín y vemos milagros y vemos prodigios y el Señor se está moviendo y se apoyan los unos a los otros y se consuelan los unos a los otros y comparten en momentos de escasez y aportan para el sostenimiento de la iglesia, porque la gracia de Dios y el Espíritu de Dios se está moviendo en medio de nosotros. Momentos de prueba, momentos para ser fortalecidos y para fortalecer a través del cuerpo de Cristo. Seamos uno. El apóstol dijo, ¿y a quién iremos, Señor, si no es a ti? Y yo te pregunto, ¿a quién irás? ¿A quién iremos? Si no es a Cristo, pero conforme al plan de Cristo. Yo sé que no nos pasa lo que les comentaba en el principio de la historia, donde llevaron estos apóstoles al consejo, donde Gamaliel dijo, ojo que no vayamos a estar luchando contra Dios. Tal vez tú no quieras el mal de la iglesia, pero tal vez cuando no nos metemos en el propósito de Dios, estamos resistiendo el plan de Dios. Así que te animo a fortalecer la iglesia, a fortalecerte tú en la iglesia, a fortalecernos mutuamente dentro de la iglesia. Un cordial saludo, iglesia. Que la gracia de Dios esté siempre con todos nosotros. Les invito a que tengan su Biblia allí dispuesta en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo acá que toda prueba que los hijos de Dios vivamos demostrará que nuestra fe es auténtica. Siempre que estemos en pruebas, lo que se está probando es nuestra fe. Con cada prueba, nuestra fe está siendo probada de la misma manera que el fuego o el ácido también prueban y purifican el oro. Pero es muy curioso, dice la palabra de Dios, que nuestra fe es mucho más preciosa que el mismo oro. Y aún siendo más preciosa que el mismo oro, también necesita ser probada. Nuestra fe, al permanecer firme en cada prueba, nos traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado, sea presentado, sea conocido por el mundo entero. La palabra de Dios asegura que nuestra fe, aún en cantidades diminutas, vale mucho más que el oro. Y como el oro, nuestra fe debe ser sometida para conocer su pureza y su calidad. Dice la palabra de Dios que el oro es pasado por el fuego y después de un breve momento está listo para convertirse en una joya de gran valor. El oro también es bañado en ácido que limpia y saca la suciedad, elimina las impurezas o las separa del metal precioso. Después de ese baño, después de ese proceso, el oro quedará en su dimensión más preciosa, lo más valioso, lo más puro. Es curioso traer esta porción de la palabra en este momento. Y lo traigo porque algunas personas dicen que por estos tiempos la pandemia
saca lo peor de cada uno. También podría sacar lo mejor. Y a la luz de la palabra de Dios, puedo decir con certeza que las pruebas afianzan nuestra fe y nos preparan para ver y también para protagonizar los grandes cambios que Dios tiene preparados de antemano para nosotros, para nuestra ciudad y para nuestro país. Pedro nos recuerda que con la resurrección de Cristo hemos recibido una herencia, una esperanza viva, una herencia que es indestructible, que es incontaminada y que es inmarcitable, y que esa herencia la tenemos que entregar también a otros. Esa herencia que es la vida eterna, esa herencia que disfrutaremos en el cielo, es la máxima herencia asegurada por ser hijos de Dios mediante la fe en Jesús. Y señala Pedro que nosotros debemos tener una gran alegría por haber recibido esa fe, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir o hemos tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ser mensajeros de la esperanza de Dios, ser herederos con Cristo, nos pone en el terreno propicio para vivir diversas pruebas, pero por un tiempo. Y quiero señalar esos dos asuntos. Uno, las pruebas son inevitables. A todos nos llegan. Dios no nos promete inmunidad. Vamos a vivir diferentes pruebas. Y ya los hermanos que hablaron antes lo han dejado muy claro. En resumen, no estamos vacunados contra las pruebas. Y la segunda parte de este versículo, el 6, me llama mucho la atención y me gusta. Las pruebas duran un tiempo. Las pruebas no son eternas. No son las mismas ni duran para siempre. La palabra de Dios, el libro eterno que nos guía, nos dice que por duras que sean las pruebas, también se acaban, también llegan a su final. Puedo decirles que a mí las pruebas no me gustan. Yo no sé si a alguno de ustedes le gustan las pruebas. ¿Habrá alguien a quien le gusten? No sé, pero sí las sé recibir. Puedo decirles que cuando llegan, me gusta preguntarme, ¿qué me quieres enseñar con esta prueba, Señor? ¿Para qué me estás preparando? Porque estoy seguro de que la prueba empieza. La prueba nos enseña algo, nos pule algo, nos quita algo, nos enseña a vivir de determinada manera y termina cuando cumple su propósito. Tengámoslo presente. La prueba nos enseña, nos forma, nos transforma, pero la prueba termina. Las pruebas nos van a enseñar algo y nos van a preparar para lo mejor. La escasez, la enfermedad, los pleitos, la burla, la persecución, todo eso pasará, pero pasará para algo. Las pruebas del encierro por la pandemia nos están enseñando a depender más de Dios. Hoy miramos más al cielo que a la ciencia. Hoy buscamos más la certeza de Dios que la incertidumbre de las ideas y las teorías humanas. Hoy nos sabemos más frágiles y dependientes de la misericordia de Dios. Desde el más fuerte de los humanos hasta el más débil. Y lo otro que nos enseñan las pruebas es a seguir confiando en Dios. En medio de las pruebas, seguir confiando en Dios. La primera tentación que el enemigo pone en nuestros corazones es hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros. No nos podemos desconectar del Padre. No podemos apagar nuestra fe, aunque el panorama esté oscuro, aunque no veamos salida, aunque las cosas se pongan duras, sigamos confiando en Dios y en sus promesas. Él no miente. Su palabra es confiable. La Biblia nos asegura que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y resáltelo. Soy protegido por el poder de Dios gracias a la fe en Jesús. Dios promete protegernos. Hoy estamos escuchando esta palabra porque el Padre nos ha preservado, nos ha cuidado. Él ha puesto un ejército de ángeles para protegernos. Y aquí está en medio de nosotros hoy y con su Santo Espíritu nos recuerda que aun cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Confiemos en Él. Esa es la única condición.
Él nos protege con su poder, poder que obra milagros. Los milagros de Dios nos sorprenderán. Con su poder, la escasez se convertirá en abundancia. Con su poder, la enfermedad desaparecerá. Con su poder, recibiremos nuevas fuerzas. Con su poder, los pleitos, la burla, la persecución serán oportunidades de bendición. Una gran cosecha viene para nuestra nación. Una gran cosecha viene para la iglesia. Aquí y en todo el mundo, en medio de las pruebas, Dios obrará milagros para protegernos. Y si Dios tiene que hacer algo inexplicable, Él lo hará. ¿Por qué prueba estás pasando? ¿Qué te está enseñando Dios con esa prueba? ¿Qué milagro quieres ver? Y escucha la voz de Dios, que te enseñará y te guiará. Dios prepara una gran cosecha en este tiempo y sus hijos debemos estar listos para recogerlos. La bendición de Dios viene para nosotros y para nuestro país a través de nosotros. En esta prueba, Dios quiere que seamos testimonio de Él, de su amor y de su poder, y que probados como el oro, estemos listos para ver la gran cosecha, la gran transformación que viene por su Santo Espíritu para cada uno de nosotros y para Colombia. Después de esta enseñanza tendremos un espacio especial para los anuncios. Primero, seguiremos teniendo nuestro tiempo de oración de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Los esperamos para que podamos compartir un tiempo especial en la presencia de Dios buscando su dirección. Además, el día de hoy tendremos una reunión con todos los niños de las 25 iglesias a nivel de Colombia de la ICCC. Ingresen a la página de internet www.iccc-colombia.org e ingresen en el link de Facebook que se indica debajo del anuncio de este evento. Les deseamos a todos una muy feliz semana. Le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido tener este espacio y nos vemos el miércoles en la transmisión de por la noche. Que Dios los bendiga.